Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar. Espero que estén muy bien. Eh, el centro de hoy, bueno, es el primer centro de polígonos, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver cómo determinar, recordar cómo determinar los ángulos internos de un polígono, ¿verdad? Y vamos a recordar cómo determinar los ángulos externos, centrales, bueno, todos los tipos de ángulos vamos a ver por acá. Ángulo central, ángulo interno, ángulo exterior y la suma de ángulos internos. Ok, entonces de polígonos, estas son las cuatro habilidades que nos van a entrar en Faro, jóvenes. Y este, de momento hoy vamos a ver estas dos. Esta primera por acá, ¿verdad? Y, ok, serían esas, esa es la que vamos a ver hoy. Determinar los ángulos del polígono. Primero que todo, jóvenes, recordemos que polígonos, hay dos tipos de polígonos, los regulares y los irregulares. Por este asunto de la pandemia, bueno, el año pasado se suprimieron los polígonos irregulares de lo que corresponde al temario, ¿verdad? Y evidentemente en Faro pues tampoco van a ser evaluados, solamente van a ser evaluados los polígonos regulares. Los polígonos regulares son aquellos jóvenes que tienen sus lados iguales entre sí y los ángulos que se forman dentro de ellos iguales entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un polígono que tiene 6 lados. ¿Ok? Recuerden que los polígonos tienen sus nombres de acuerdo a las medidas de sus lados. ¿Verdad? El polígono que menos lados tiene es el triángulo equilátero. ¿Ok? Que tiene supuestos 3 lados. El cuadrilátero regular o cuadrado con sus 4 lados, de 5 lados, pentágono regular, hexágono y por lo general se van nombrando hasta 12, ¿verdad? El de 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 9 nonágono, también se le llama eneágono regular. El de 10 lados decágono, 11 endecágono, 12 dodecágono. Por lo general se trabajan hasta ahí. Hay polígonos de más lados, ustedes saben, ¿verdad? Vean que mientras más lados tienen, más se va pareciendo como a una circunferencia, ¿ok? Y dibujar un polígono de muchos lados, pues tiene su costo, por decirlo así, ¿verdad? Su nivel de dificultad. Sin embargo, bueno, con un software sí se logra hacer de manera muy fácil, puede ser con GeoGebra u otro similar, ¿ok? De acá, jóvenes, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Recordemos que vamos a tener varios tipos de ángulos. Se los voy a ir señalando en colores. ¿Ok? El primero que se trabaja y uno de los más importantes es este ángulo beta. ¿Ok? Este de acá, que lo estoy pintando en color azul. Eso que se está formando ahí, jóvenes, ese ángulo beta es un ángulo central. Es un ángulo central. ¿Ok? ¿Cómo se forma? Bueno, se forma a partir de dos radios. Un radio que va desde un vértice al centro del polígono y el otro vértice al centro del polígono. Entonces, ahí tenemos el primer ángulo, que sería el ángulo central. De hecho, nosotros el ángulo central lo necesitamos muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces nos piden que averigüemos la medida de radios, o que nos averigüemos las medidas de lados, o que nos averigüemos las medidas del apotema. Y siempre empezamos a partir del ángulo central. ¿Ok? Luego tenemos este ángulo que lo voy a pintar en color rosado. Sería este ángulo de acá. Este ángulo alfa. ¿Ok? Este ángulo alfa, jóvenes, recibe el nombre, vean que está por fuera del polígono. Entonces se va a llamar ángulo exterior. Ángulo exterior. ¿Ok? Y estos dos ángulos, jóvenes, tienen la particularidad
de que siempre, siempre, siempre van a medir lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, ese ángulo beta en ese polígono mide 60 y el ángulo alfa también mide 60. ¿Ok? Y el último tipo de ángulo que tenemos, jóvenes, es el siguiente. Lo vamos a colorear en verde, digamos. Este de acá. ¿Ok? Ese de acá. Ese ángulo tiene que se representa con ese símbolo, que sería gamma. Ese ángulo gamma sería un ángulo interior. Y el ángulo interior, pues, tiene una particularidad, ¿verdad? Mientras más lados tenga el polígono, más grande va a ser su medida, ¿verdad? Ahora, el ángulo interior tiene dos formulitas. Vamos a ver. Tiene dos fórmulas. Tiene una fórmula que me va a dar, digamos, que la suma de todos los ángulos internos, que sería agarrar ese ángulo que acabo de señalar y sumarle este ángulo y sumarle este otro, este de acá y este de acá. Y tenemos una segunda fórmula que sería, jóvenes, de la siguiente manera. Esa segunda fórmula nos serviría a nosotros para encontrar la medida de un ángulo interno. ¿Ok? Y básicamente son cuatro fórmulas las que tenemos que trabajar. Esas fórmulas vienen al final de la prueba Faro. Venían en bachillerato y al final van a salir. ¿Ok? Entonces, bueno, si se las aprenden, genial. Por aquello de que no quieran estarla viendo, yéndose al final del examen a verificar, ¿verdad? Pero si no se las aprenden ahí, deberían de venir. Por lo menos en bachillerato venían, ¿verdad? Recuerden que ustedes son la primera generación que van a aplicar Faro. Entonces, pues ahí nos vamos a dar cuenta de bastantes cosas. Chicos y chicas, recuerden que la prueba Faro, en el caso de matemática, son 37 preguntas de selección de respuesta con 3 opciones, A, B y C solamente. Y una pregunta de respuesta construida, que vale 3 puntos. Digamos que sería un tipo de desarrollo, ¿verdad? Estos días habíamos estado hablando un poquito de esas pruebas Faro. Algunos me preguntaron si tenía el temario. Se los puedo compartir. Quizás más, bueno, el fin de semana mejor no se los comparto. Posiblemente el día lunes les voy a mandar un documento donde viene el temario de las materias español, matemática y ciencias y cómo viene cada una de las pruebas, ¿verdad? Si Dios quiere, el lunes se los comparto. Posiblemente ya las compañeras de español y ciencias se lo han compartido, pero igual se los puedo reenviar. Igual yo les había compartido el de mate a principio de año, pero jóvenes, se los puedo reenviar nuevamente. Ok, vean, resulta que nosotros tenemos acá estas formulitas, ¿verdad? Para encontrar el ángulo central, vamos a aplicar esta fórmula, 360 dividido entre n. ¿Quién era n, jóvenes? N, recuerden que siempre va a ser, vamos a escribir por acá. ¿Alguien se acuerda qué era n, jóvenes? N representa el número de lados del polígono, jóvenes, siempre. Si el polígono tiene 6 lados, entonces voy a dividir entre 6. Si el polígono tiene 10 lados, voy a dividir entre 10 y así sucesivamente. ¿Ok? Recuerden que les dije que el ángulo exterior medía igual que el ángulo central. Entonces la fórmula va a ser la misma.
La suma de todos los ángulos internos viene dado por 180 por n menos 2. Pero si les piden solamente la medida de un ángulo interno, jóvenes, sería simplemente aplicar lo mismo y dividirlo entre n. ¿Ok? Este tema, pues en realidad, esta parte de esta introducción de polígonos en realidad es bastante sencilla, jóvenes. No es nada del otro mundo. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta ahí, jóvenes. O me dicen si estamos claros. Excelente, muchas gracias, Mendiola. Ok. Acá viene, chicos, un ejemplo resuelto. Si tienen calculadora a mano ahí, podrían irme ayudando a resolverlo. Vamos a ver. El polígono es un triángulo equilátero. Entonces va a tener 3 lados. La fórmula, vamos a mostrarle aquí arriba. Recuerden que el ángulo central es 360 entre n. En este caso, 360 entre 3 me da a dar que el ángulo central y que el ángulo exterior ambos miden 120 grados. ¿Ok? Posteriormente, jóvenes, tenemos la suma de ángulos internos. ¿Ok? La suma de ángulos internos era 180 por n menos 2. Aquí quiero hacer énfasis en algo, jóvenes. Recuerden que tanto en Faro como en clases, nosotros siempre vamos a poner un puntito que nos representa a nosotros una multiplicación. Pero me estaba encontrando con que algunos han estado cometiendo un error. Por ejemplo, cuando llegan a poner esta multiplicación, sobre todo los que tienen la calculadora gris, ponen acá de esta forma, digamos, al poner el puntito, ponen este puntito y luego ponen, por ejemplo, 3 menos 2 que está acá, ¿verdad? Paréntesis, 3 menos 2. Posiblemente acá nos va a dar algún tipo de error o algo así por el estilo. O lo que hace la calculadora es de pensar que eso es una coma decimal, ¿verdad? Recuerden que eso no es pues una coma decimal, es un por lo que tenemos que utilizar. En este caso particular, en el triángulo no nos da problema, pero en otro polígono sí. ¿Ok? Entonces, tener ese cuidado. El puntito que nosotros encontremos nosotros en una fórmula es por, y lo vamos a representar siempre por por, ¿verdad? Ese de ahí, para que lo tengan presente, jóvenes. Porque, por ejemplo, en estos días que estuvimos haciendo práctica en clase del tema que estábamos desarrollando, algunos me daban un resultado y era que no le estaban poniendo el por, sino que como poníamos un puntito, utilizaban el punto decimal o la coma decimal. Ok. Nada más esa aclaración. Recordemos que esto entonces es un por, ¿verdad? Que lo vamos a representar con la multiplicación. Ok, jóvenes, vamos a hacer el segundo ejercicio, ¿verdad? El cuadrado, lados va a tener 4. Si tienen calculadora ahí, me van haciendo las operaciones, por favor, y me van dando las respuestas. 360 entre n, 360 entre 4. ¿Cuánto sería, jóvenes? Exacto. 90 por acá. Y una vez yo sé que como el ángulo central y el ángulo exterior van a medir igual, de una vez puedo ponerle que aquí mide 90. Ahora, si quieren escribir 360 entre 4 y volverla a hacer, ya es cosa de ustedes. La siguiente fórmula sería 180 por n menos 2. Sería 4 menos 2. Háganlo ahí, por favor, y me dan el resultado. Correcto. 360 grados. Entonces el cuadrado, ¿verdad? La suma de los ángulos internos de un cuadrado siempre nos va a dar 360, ¿verdad? Y el ángulo interno sería venir y aplicar acá 180 por 4 menos 2 entre 4, porque son 4 lados. ¿Cuánto me les da? Correcto. Vean una cuestión acá. Muchas gracias. El cuadrado, jóvenes, el cuadrado es el único polígono de todos, ¿verdad? En el cual
el ángulo central, el ángulo exterior y el ángulo interno van a medir siempre lo mismo. Es el único, ¿verdad? Para que lo tengan presente. ¿Ok? Recuerden, jóvenes, que para nosotros poder responder los ejercicios de polígonos, aunque si a nosotros de repente nos van a dar las fórmulas, si no nos sabemos los nombres de los polígonos y cuántos lados tiene, entonces se nos va a complicar la cosa, ¿verdad? La clave en este tema es saber cuántos lados tiene un polígono a partir de su nombre. Por ejemplo, el hexágono regular, en este tercer ejercicio, ¿cuántos lados tiene, jóvenes? El hexágono regular. Correcto, gracias, tiene 6 lados. Entonces podemos ir aplicando 360 entre 6, entre n, ¿verdad? Y me lo van diciendo los resultados, porfa. ¿Cuánto me daría ahí? Gracias. En este caso, el ángulo exterior, recuerden que siempre va a medir lo mismo, entonces 60 nuevamente. La suma de ángulos internos, ok, la suma de ángulos internos nos va a dar a nosotros así. 180 por n menos 2. Ah, ok. 6 menos 2. Y nos da como resultado. Gracias. Ok. Recuerden que mientras a mayor cantidad de lados tenga, mayor valor nos va a dar la suma de ángulos internos. Y en la última fórmula sería 180 por 6 menos 2 entre 6. Esto nos va a dar la medida de cada uno de los ángulos internos. Y les va a dar a ustedes, ¿cuánto? Correctísimo. Ok, pues. Resulta que vamos a hacer uno más acá. Está muy sencillo. Heptágono regular. ¿Cuántos lados tenía el heptágono regular, chicos? Chicas. Correcto. Gracias. Entonces, el heptágono tiene una particularidad. Cuando ustedes hagan la división de 3.660 entre 7, ¿cuánto me les va a dar? Sí, exacto, da lo mismo. ¿Por qué? Porque esa división no es exacta. Entonces, como te da lo mismo, tienes que tocarle la tecla que dice SD para pasarlo a decimales. Y les va a dar con un chorrote de decimales. ¿Cuánto me les da? Decime otro decimal, porfa. Ok, gracias, Mendiola. 51,42. Hay polígonos que esa división no nos da exacta. En realidad no hay ningún problema, se trabaja así. Podrían dejarlo 360 sobre 7, no hay ningún problema. Pero para efectos prácticos, cuando uno trabaja el área de geometría, no se trabaja mucho con fracciones, se trabaja mucho con la parte de decimales. Ahora vean que les da muchísimos decimales. Uno trabaja con 2 decimales, más que suficiente, ¿verdad? Eso para que lo tengan presente. ¿En cuál polígono se nos presenta eso? En el hectágono, el endecágono, el de 11 lados, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay otros polígonos que nos van a dar de esa forma. Aquí aplicamos lo mismo. ¿Ok? Cuando aplique la fórmula del ángulo interno, vamos a multiplicar 180 por 7 menos 2. ¿Y me les da cuánto? 900, gracias. 900 grados. Y esta última también nos va a dar en decimales. 180 por 7 menos 2 entre 7. Y me les da como resultado en decimales, porfa. Ajá, ajá, en decimales, porfa. Muchas gracias. 128,57. Excelente. Estamos bien por ahí. No sé si ya notaron algo que yo les había dicho, o que lo habíamos visto en una de las guías el año pasado. Cuando yo saco el ángulo central, por ejemplo, de un polígono, hablemos de este de acá, por ejemplo, del hexágono regular, este ángulo, el ángulo central nos da 360.
el ángulo exterior, perdón, el ángulo interno nos va a dar lo que me falta para llegar a 180. O dicho de otra forma, el ángulo central y el ángulo interno, entre los dos sumados, siempre me va a tener que dar 180. Vea que por acá me dijeron 51,42. Y si yo le sumo esto de acá, les va a dar 179 punto algo, casi que el 180, ¿verdad? 179,99 les va a dar. Es porque estamos usando decimales en ese caso, ¿verdad? Pero siempre se nos presenta esa situación. Entonces, digamos que usted, qué sé yo, llegó y un polígono usted encontró, no sé, se me ocurre, que este ángulo mide 45. ¿Ok? Si no quisiera aplicar esta fórmula, usted llega y dice, oye, no, ¿cuánto me falta para llegar a 180 si tengo 45? Ya, y el ángulo interno de ese polígono me va a dar 135. ¿Por qué? Porque sumado el ángulo central y el ángulo interno me van a dar este 180, ¿verdad? Eso para que lo tengan ahí presente. Recuerden, jóvenes, que hay casos donde no nos dan los nombres del polígono. Es como un tipo de trampilla, por decirlo así, pero en realidad no es nada del otro mundo. Jóvenes, preguntas hasta acá de estos ejercicios que acabamos de hacer. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos a ver. Eh, la primera línea está súper fácil, resolvámosla. ¿Por qué? Porque yo les doy el nombre del polígono. Octágono regular, ¿cuántos lados trae? Excelente, tiene 8. Entonces vamos haciendo las fórmulas. 360 entre 8. Gracias. 45. Nuevamente aquí aplicaría lo mismo. Ya sé que me va a dar 45. La suma de ángulos internos va a ser 180 por n menos 2. Ok. Por 8 menos 2. ¿Y me les da? Háganlo ver. Recuerden que aquí le pueden poner un puntito. Aquí podemos poner el puntito. Y si no le ponen el puntito y le pusieron paréntesis, les va a dar igual. ¿Mil qué, perdón? Gracias. 1080 grados. Excelente. Y la última, bueno, antes vimos, si aquí medía 45, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Ya sé que aquí me va a dar 135. Pero hagámosle la fórmula igual. 180 por 8 menos 2 entre n. Y me les da. Verifíquenme, porfa. Excelente. Ok. Muchas gracias. Ahí si alguien dijera, no, hombre, yo no voy a aplicar la fórmula, mejor encuentro el ángulo central, el ángulo exterior y esto otro, a 180 le resto este valor, ya me va a dar el ángulo interior. Eso es otra forma de hacerlo, pero queda a criterio de cada uno. En la segunda línea, jóvenes, yo les doy cuántos lados tiene. Tiene 9. Entonces, aquí tengo que escribir, por ejemplo, o si a mí me dicen un polígono de 9 lados, entonces de una vez yo tengo que recordarme, puchica, ¿cómo se llamaba el polígono de 9 lados? Bueno, el polígono de 9 lados tiene dos nombres. ¿Lo recuerdan? Antes lo vimos, pero si no lo recuerdan no pasa nada. Ajá. Ah, correcto, ya dijeron los dos nombres. Uno es nonágono, ojo, ¿verdad? Nonágono regular y el otro nombre es eneágono regular, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas, ¿ok? Muchas gracias. Luego, 360 entre 9, ¿cuánto me les da? Perfecto, gracias. Este otro, de una vez ya sé que me va a dar lo mismo, ¿ok? Aplicamos acá 180 por n menos 2, sería 9 menos 2. ¿Y me les da? Excelente, muchas gracias, jóvenes. Y por último, bueno, si aquí me dio 40,
¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me falta, exacto, ya sé que eso me va a dar, pero apliquémosle la fórmula para practicar un poquito. 180 por 9 menos 2 entre 9. Excelente. Y si ustedes la aplican, me les va a dar precisamente 140, ¿cierto? ¿Verdad? Gracias, jóvenes. Ok, la tercera línea y la cuarta línea vienen, a veces en FAR o bachillerato nos decían, por ejemplo, era como una trampilla porque nos decían a nosotros, en un polígono su ángulo interno es 150. Y usted decía, puchica, pero no me dicen cuál polígono. Entonces, si no te dan el nombre del polígono es porque vos tenés que averiguarlo. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a averiguar? Ya es muy fácil. Si aquí a mí me están diciendo que este ángulo de acá mide 150, que este ángulo interno mide 150, ¿ok? Yo tengo que venir y aplicar la fórmula del ángulo interno, que sería 180 por n menos 2 entre n. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Ya uno se va, por ejemplo, y puede hacer una ecuación o puede hacerlo probando. Eso queda a criterio de cada quien. Entonces, por ejemplo, usted llega y dice la formulita de 180. Si quiere le pone el por, o si quiere no se lo pone, eso no importa. Si le pone el paréntesis de una vez. ¿Ok? ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a ir probando con valores. Por ejemplo, van a ir probando con valores de esta forma. Usted dice, voy a probar para un polígono de 10 lados, digamos. Entonces te dice 10 menos 2. Aquí tengo que cerrar paréntesis. Dividido entre 10. ¿Ok? Entonces yo lo que hago, lo que puedo hacer para no tener que hacer la ecuación es ir probando. Probando con lados de polígono hasta que me den 150. Vamos a ver cuánto da este. 144. Le ando cerquita, le andamos cerquita. Vamos a probar entre 11. Sí, me dio 144. Vamos a ver si entre 11 me da el 150. Me dio 147. Ya ando más cerquita. Voy a probar entre 12. 12 aquí y 12 por acá. Y nos va a dar como resultado 150. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el polígono que estamos trabajando tiene 12 lados. Entonces yo digo, ok, este polígono tiene 12 lados. ¿Recuerdan cómo se llamaba el polígono de 12 lados? Exacto. Gracias. Dodecágono. Regular, ¿verdad? Dodecágono regular. Y nos vamos aplicando las fórmulas por aquí. Sí, dime. Sí, claro, claro, por supuesto. Vos digamos, aquí ya tenés, excelente la consulta, Mendiola. Vos tenés acá 150, entonces yo sé que por fuerza aquí me va a dar 30. Porque lo que falta para 180, ¿verdad? Y que aquí me va a dar 30. Pero si te están preguntando, por ejemplo, cuál polígono es, por fuerza sí tenemos que hacer lo que les acabo de mostrar con la calculadora. Pero sí, la tabla igual usted la podría completar. Lo que le faltaría es, si no hiciste ese procedimiento que yo les acabo de mostrar con la calculadora, sería saber cuántos lados tiene y el nombre del polígono. Pero lo de averiguar el ángulo central y el ángulo exterior, sí, sí lo puedo hacer perfectamente. ¿Estamos bien? Excelente, muchas gracias. Perfecto. La última formulita aquí sería 180 por n menos 2. Ok. Por 12 menos 2. Y me dan el resultado, porfa. Dime, Moisés, pura vida. Moisés, ¿tienes consultas? ¿Alguien? Alguien se me le abrió el micrófono y está haciendo feedback. Ciérralo, porfa.
Gracias. Moisés, vamos a ver, creo que es que me está escribiendo en el chat. Ajá. Dime, escribe ahí, no importa. Ok, mientras, jóvenes, vean que en la última línea tenemos que el ángulo central mide 36. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que averiguar qué polígono es, entonces vayan probando. Con 360 entre n, a ver cuál polígono me le da 36. Es correcto, ahí ustedes van probando, correcto. Ese es el de 10, ustedes van probando en la formulita. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. Ustedes nada más tienen que ir probando acá, ¿verdad? Usted dice 360 entre n. Vamos a probar, por ejemplo, entre 9. Ah, no, me da 40. Voy a probar entre 10, que fue el que me acaban de decir, y vean que me da 36, que ese es el polígono de 10 lados. Ok, preguntan, dice, ¿la fórmula siempre va a ser contra 60? Sí, correcto. La fórmula para el ángulo central y para el ángulo exterior siempre va a ser con 360 entre n. Y la de los ángulos internos siempre es con 180. 180 por n menos 2 si es la suma de ángulos internos, y 180 por n menos 2 entre n si es solamente un ángulo interno, pero la fórmula va a ser siempre la misma para cualquier polígono. A usted le dicen, ¿cuánto mide el ángulo central de un, vamos a ver, vamos a poner por aquí un nombre que no es muy común, de un pentadecágono? Pentadecágono. Ok, un pentadecágono. Por lo general uno se debe aprender los nombres hasta 12. De 13 en adelante, como son nombres un poco más complejos, casi siempre les ponen entre paréntesis el número de lados que tiene. Es decir, vendría de esta forma. Un pentadecágono es un polígono de 15 lados. ¿Ok? Entonces aplico exactamente las mismas fórmulas. 360 entre 15 y así sucesivamente. ¿Ok? No sé si estamos claros con la consulta. Ahí me escribe si sí o no. La fórmula siempre es con 360 para el ángulo central y el exterior. Perfecto. Excelente. Muchas gracias por la pregunta. Más bien. Y con 180, si son los ángulos internos, ¿verdad? Y no, gracias a ustedes. Vamos a ver. Decágono, jóvenes. Es un decágono, ¿verdad? Un decágono regular. Ya sé que aquí me va a dar, jóvenes, 36 también. Y vamos a sustituir aquí. 180 por 10 menos 2. ¿Cuánto me les da? Excelente. Muchas gracias. 1440 grados. Y la última, 180 por 10 menos 2 entre 10. Y les va a dar lo que falta de 36 para llegar a 180, que sería. Exacto. 144. Muchas gracias. Ok, jóvenes. Con eso que tenemos acá, ya hicimos una buena repasada de los ángulos del polígono. Ok. Quiere decir, jóvenes, que ya tenemos avanzado una gran parte. Ya aquí nos vamos a irnos para acá arriba. Ya vimos cómo determinar las medidas de los ángulos internos, ángulos externos, ángulo central y la suma de ángulos internos de un polígono. ¿Por qué empezamos con esto? Porque esto lo necesitamos para encontrar la apotema, para encontrar el radio de un polígono y para encontrar áreas y perímetros. Necesitamos siempre los ángulos primero. Entonces por eso siempre, iniciamos el repaso con los ángulos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya ahorita, el centro, pues, de hoy quedamos por ahí, porque nada más íbamos a repasar esta primera parte. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a repasar lo que son las apotemas y los radios, cómo calcularlas, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto el año pasado cómo encontrar el radio, el lado, la apotema con ley de senos, que era un procedimiento muy largo, en realidad bastante largo.
Pero bueno, vamos a repasarlo de esa forma y también lo vamos a ver con un par de formulitas adicionales que nos reducen el procedimiento un montón. ¿Ok? Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna consulta por acá. Ujú. ¿Alguna consulta por acá? Sí, ahora les mando una practiquita en horas de la tarde y les mando el enlace del video por si lo quieren volver a ver. Me dicen, jóvenes, si hay preguntas o cómo estamos con el tema de los ángulos. Todo bien, excelente, chicos. Les agradezco muchísimo el que se hayan podido conectar y ahora posiblemente mando unos ejercicios para que practiquen un poquito esto. En realidad nada del otro mundo. Nada más, tal vez, recuerden las formulitas. Lo que vamos a necesitar son las formulitas. Son esas de ahí. Tal vez le toman una fotico, qué sé yo. O si las necesitan, o si alguien ya las apuntó, genial. Igual van a estar en el video, nada más ahí. Buscan con el desplazamiento del video donde están las formulitas, ¿verdad? De mi parte, jóvenes, sería eso. Entonces, les deseo muchísimo éxito y que disfruten el fin de semana. Y se me cuidan muchísimo.